Un saludo cordial para todos y todas. En esta oportunidad, mi equipo de trabajo va a abordar el tema sobre los principios del procedimiento administrativo. Estos principios se encuentran establecidos en el texto único ordenado de la Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Muy bien. La finalidad de estos principios es, pues, cautelar los derechos de los administrados y son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas de administración pública, ¿no es cierto? En este caso, mis compañeras van a exponer cada uno de los principios de acuerdo a la clasificación que se ha hecho y hablaremos sobre los 19 principios del procedimiento administrativo. Hablemos de la primera clasificación, que sería por su poder limitado. Sabemos que la administración pública existe para garantizar y perseguir el interés general, pero también tiene la potestad de limitar la libertad de los particulares en pos del bien común. Pero esta potestad no debe de ser despótica, ya que no estamos en una monarquía absoluta, sino en un Estado constitucional de derecho. Bajo el principio de legalidad, encontramos que la administración pública está regida a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que sus actuaciones deben de tener un sustento normativo. En caso no lo tenga, serían incompetentes para actuar. Asimismo, el funcionario público no puede hacer lo que quiere, ya que éste rige bajo la ley. Asimismo, mencionamos que este principio es el primer límite de ejercicio de la administración pública. Pero sabemos que existe un segundo límite, pues no basta que la ley otorgue facultades, sino que éstas sean ejercidas de manera proporcional, de acuerdo al principio de razonabilidad. ¿Qué quiere decirnos esto? Que si bien la ley te da o te otorga facultades, estas deben de ser ejercidas proporcionalmente. En caso no se haga de la manera que se establece, se estaría cometiendo un abuso de poder. Y eso está prohibido bajo el principio de ejercicio legítimo del poder. Es decir, que si un funcionario público comete abuso de poder, debe de ser sancionado. ¿Esto en base a qué? En base al principio de responsabilidad, que como su propio nombre lo dice, responsabilidad. Cada funcionario o servidor público debe de hacerse responsable por las acciones cometidas, ya que estaría causando daños hacia los particulares. Pongamos un ejemplo. Yo presento una solicitud para la construcción de una casa en un terreno que poseo. El principio de legalidad ingresa cuando la autoridad administrativa revisa mi solicitud y ve que mi solicitud está cumpliendo con todos los requisitos que marque la ley. El segundo principio de razonabilidad ingresa cuando la autoridad administrativa decide aceptar mi solicitud, pero esta debe de ser proporcional. El tercer principio ingresa cuando la autoridad administrativa, eh, digamos que llegase a rechazar mi solicitud. Este es solo por el simple hecho de que no le gusta los colores que escogí para el color de mi casa. Esto sería un abuso de poder, ya que está viendo sus intereses o sus gustos del mismo. El cuarto principio eh, ingresa cuando la autoridad administrativa rechace mi solicitud. Yo tengo todo el derecho de apelar esta decisión en caso se demuestre que la autoridad administrativa ha rechazado mi solicitud sin un fundamento válido y justificado. Ellos deben de hacerse responsable por los daños causados. Finalmente, estos cuatro principios nos enseñan que la administración no puede hacer lo que quiera, sino lo que debe y lo que puede, bajo estos cuatro principios que se han mencionado, ya que si en alguna ocasión se llegase a, a pasar un abuso de poder o de algún índole, es necesario que ellos se hagan responsables con sus acciones.
Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre la segunda clasificación, que es sobre la eficacia, englobando a las autoridades administrativas. En esta clasificación incluiremos a 5 principios, los cuales, como los mencioné, va dirigida a las autoridades administrativas, pues ellos son los partícipes en las actuaciones de procedimientos administrativos, pues no basta con solo actuar, sino que realicen sus funciones de una manera adecuada y de una manera oportuna. Es así que comenzamos con el primer principio, que es el impulso de oficio, donde nos menciona que los funcionarios públicos deben de dirigir el procedimiento y no esperar a que los particulares interesados lo hagan, porque los servidores públicos son los capacitados para hacerlos, pues ellos conocen el desarrollo del trámite y por eso les corresponde a ellos dirigirlo, en mérito al principio de impulso de oficio. Como segundo principio tenemos al principio de celeridad. Se debe dar dinamismo, es decir, que el trámite debe evitar informalidades que sean de manera innecesaria para evitar las dilaciones en el tiempo. Como tercer principio tenemos al informalismo. Interpretar los enunciados normativos a favor de los administrados es el deber de las autoridades administrativas, dándoles la oportunidad de subsanar las exigencias formales por parte de los administrados, mientras que dure el trámite. Bueno, esto hay que tener en cuenta de que es clave que las formalidades son adecuadas solo si se tienen en relación con la finalidad que la administración persigue. Como cuarto principio tenemos el principio de eficacia, que se refiere a los resultados que realmente sean logrados por parte de la administración pública. Esto se refiere a que la administración es eficaz si es que logra alcanzar los resultados que se propuso. Bueno, básicamente este principio nos plantea el oportuno pronunciamiento por parte de las autoridades administrativas. Con este principio se pretende proteger al administrado de excesivos informalismos dentro del procedimiento, mejorar la gestión administrativa y tener al administrado como un colaborador dentro del procedimiento, con el fin de obtener mejores resultados más acordes al bien común. Bueno, terminamos con el principio de simplicidad, donde debemos tener en cuenta, como su nombre lo dice, simplicidad, el trámite mucho más simple. Es decir, que los trámites establecidos por las autoridades administrativas tienen que ser sencillos, debiendo eliminarse así toda complejidad innecesaria. Podemos mencionar que los requisitos exigidos deben de ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Continuando con la exposición, tenemos la clasificación de trato igualitario. Dentro de esta clasificación tenemos dos principios, como el de imparcialidad y uniformidad. Dentro del principio de imparcialidad, las autoridades administrativas actúan sin discriminación alguna hacia los administrados. Esto quiere decir que por ningún motivo los administrados podrán recibir un trato discriminatorio, ya sea por su condición social, de raza o sexo. Luego tenemos el principio de uniformidad. De igual manera, las autoridades administrativas son las que establecen los requisitos para trámites similares, requisitos similares para trámites similares. Entonces diremos, igual trámite, mismos requisitos, igual resultado. Principio de transparencia. Proporciona información veraz, clara sobre los trámites administrativos. Predictibilidad. Informa sobre los tiempos y pasos a seguir en los procesos. Acceso permanente. Permite el acceso continuo a la información y documentos relacionados. Participación. Facilita el acceso a la información a los interesados, excluyendo datos confidenciales. Un ejemplo es cuando una persona solicita información sobre el estado
de su trámite de solicitud de pasaporte. La administración pública, siguiendo el principio de predictibilidad, le brinda información clara y veraz sobre el proceso, los tiempos estimados y los pasos a seguir. Además, gracias al principio de acceso permanente, esta persona puede consultar en cualquier momento el estado de su trámite y obtener copias de los documentos relacionados. Si un tercero interesado también desea acceder a esta información, puede hacerlo siempre y cuando no sea eh, confidencial, en línea con el principio de participación. Este ejemplo ilustra cómo estos principios trabajan de la mano juntos para garantizar una gestión transparente, predictible y accesible para todos los involucrados. Dentro de los principios de procedimiento administrativo, encontramos la clasificación de confianza. Esta clasificación se basa en la confianza que se da entre el administrado y las autoridades administrativas. Dentro de esta clasificación encontramos el principio de buena fe, el principio de presunción de veracidad, el principio de verdad material y el principio de conroles posteriores. El principio de buena fe implica que tanto como la autoridad administrativa y los administrados actúen de manera justa y leal. El principio de presunción de veracidad se presume que en los actos administrativos y la información proporcionada por los administrados son verdaderos, hasta que se pruebe o demuestre lo contrario. En el principio de verdad material, este principio busca descubrir la verdad real o sustancial en el procedimiento administrativo. No basta con cumplir todas las formalidades establecidas. Es necesario indagar más allá o a fondo para verificar la realidad de los hechos. El principio de controles posteriores se realiza controles posteriores para verificar su legalidad y corrección. Estos controles pueden ser realizados por instancias superiores o por órganos de control de cada entidad. Como ejemplo, pongamos a que María, una madre soltera, vive con sus padres en una casa alquilada, lo cual siente la incomodidad de sus padres, ya que habría un integrante más, ¿no? Que vendría a ser el hijo. Entonces ella indaga un poco y le da información sobre este beneficio que da el Estado, el de techo propio. A lo cual se acerca a la entidad competente y pide información. Ahí le dan la información y le piden algunos documentos que debe presentar. María proporciona todos los documentos requeridos de manera honesta y transparente. La autoridad que es encargada de recibir dichos documentos supone o presume que toda la información presentada por María, ya sea ingresos, situación familiar, número de hijos, copia de DNI de ella, copia de DNI del hijo, sean ciertas, ¿no? A menos de que haya prueba en contrario en el transcurso de la postulación para dicho beneficio. La autoridad verifica si María cumple con los requisitos establecidos de ingreso y si su situación justifica la ayuda del Estado. Ya una vez otorgada la subvención, las autoridades competentes inspeccionan para asegurar que María utiliza los fondos adecuadamente y cumple con las condiciones establecidas durante el apoyo que le da el Estado. Dentro de los principios de procedimiento administrativo, encontramos la clasificación de confianza. Esta clasificación se basa en la confianza que se da entre el administrado y las autoridades administrativas. Dentro de esta clasificación encontramos el principio de buena fe, el principio de presunción de veracidad, el principio de verdad material y el principio de conroles posteriores. El principio de buena fe implica que tanto como la autoridad administrativa y los administrados actúen de manera justa y leal. El principio de presunción de veracidad se presume que en los actos administrativos y la información proporcionada por los administrados son verdaderos, hasta que se pruebe o demuestre lo contrario. En el principio de verdad material, este principio busca descubrir la verdad real o sustancial.
El debido proceso se lleva dentro del procedimiento administrativo, dándonos ellos una justa y equitativa suma de derechos aplicables en nuestras acciones administrativas en entidades, así como la notificación adecuada para poder ejercer nuestro derecho de defensa. También el derecho de ser escuchado para poder argumentar con nuestra propia versión de los hechos. También poder presentar pruebas y argumentos como testigos durante el procedimiento administrativo. También la imparcialidad y la neutralidad. En el procedimiento administrativo debe estar libre de cualquier sesgo o favoritismo por parte de la autoridad administrativa. También tenemos la decisión fundamentada. La autoridad administrativa, para poder emitir la decisión final, debe estar basada en evidencias y razones válidas. También tenemos el recurso de apelaciones, que las personas podemos recurrir a decisiones administrativas ante una instancia superior o un tribunal independiente.